Diana Karina estudió Relaciones Internacionales en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde además participó como becaria en programas de investigación sobre migración y diagnósticos comunitarios con perspectiva de género. Realizó sus estudios de maestría en sociología como becaria CONACYT en el Instituto de Ciencias y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, BUAP, de 2008 a 2010. Después de su titulación, trabajó como asistente de investigación para el programa del Sistema Nacional de Investigaciones con el Dr. John Holloway y al mismo tiempo ingresó como docente del Instituto de Ciencias Jurídicas. En el año 2011 ingresó a impartir clases en la Academia de Relaciones Internacionales de la UAP, donde se desempeña actualmente como docente y tutora. Imparte las materias de estudios de género, crisis humanitaria, métodos y técnicas, formación humana y social, entre muchas. Ha participado a lo largo de los últimos 11 años como ponente en diversos congresos, destacando entre ellos el Congreso Mundial de Sociología Rural y los Congresos Latinoamericanos de Sociología y Antropología, así como el Congreso Anual de la AMEI en diversas ocasiones. Estudió el doctorado de investigación educativa en la línea de educación intercultural de la Universidad Veracruzana, sede Jalapa, Veracruz, y ha realizado estancias académicas en México y Estados Unidos. A la par de sus actividades académicas y profesionales, es miembro y fundadora de la colectiva Tiamat Cup-B, espero haberlo pronunciado bien, si no ahorita me dice, organización de temas de perspectiva de género y feminismos, desde la cual se han realizado talleres para jóvenes, como el taller de movilidad y género, ser mujer en Latinoamérica y ecofeminismo, impactando de manera directa en la vida de muchas de las estudiantes de relaciones internacionales, favoreciendo el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y acercándoles a temas de relevancia internacional para el área de estudios de género, del cual es creadora del programa de la asignatura y su contenido en plataforma educativa de la UAP. Participa en actividades literarias como el Slam Poetry, formato novedoso de poesía oral, donde ha ganado el primer lugar en 2 ocasiones en el marco de la Feria del Libro en CCU y en el Centro de Convenciones de la UAP. Fue coordinadora 2017-2018 del colectivo Orislam Poetry, para el que impartió el taller Escritura Autobiográfica para Mujeres. Es además colaboradora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, AC, en donde participó en un proyecto de investigación denominado Diagnóstico Multidimensional sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Proceso 2018 para el Instituto Nacional Electoral, entre otras actividades. Y bueno, y por aquí seguimos con el caminar de nuestra compa Diana Karina Mantilla. Muchas gracias por acompañarnos y pues te cedo la palabra, Diana Karina, para que nos vayas tallereando. Gracias por estar cerquita de nosotras. Muchas gracias, gracias por la presentación, por la invitación y el espacio. Estoy además con mucho gusto porque puedo compartirles esto que es parte de la experiencia que he venido desarrollando justamente a partir de la docencia en la universidad. Estoy muy contenta de que sean este tipo de espacios. También soy adherente a la Sexta Declaración y aunque regularmente en los últimos años no he tenido tanto contacto con las actividades a partir de que fui mamá, he limitado un poco mi participación en ciertos eventos. Me da mucho gusto poder estar aquí, ver nombres conocidos por ahí. Car ya nos ha acompañado también en la universidad con algunos talleres y pues lo que quiero compartirles hoy tiene que ver con el proceso de acompañamiento
que me he permitido desarrollar. Digo me he permitido porque creo que algo importante de mencionar en el escenario en el que yo convivo es la condición de pronto de institucionalidad, obviamente que tienen gran parte de las actividades, por las que no regularmente se da como este espacio. La universidad ha transitado en los últimos años hacia un discurso un tanto institucional sobre la cuestión de perspectiva de género y hay una serie de iniciativas, sobre todo desde un departamento previo a la creación de la actual dirección en términos ya de género. Entonces, aunque sí hay una intención de carácter político por parte de la universidad, sí es visible que hay ciertos espacios que a lo mejor no necesariamente son como tocados por esta serie de experiencias de las que yo voy a hablar, sino que es más desde el trabajo de las mujeres que estamos involucradas en la docencia y que a partir de nuestro ejercicio en el feminismo, en la parte activista, en el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, hemos llevado a que se permee también ese escenario escolar como más formal. Entonces, perdón, voy sobre la parte de acompañamiento de docentes feministas. Creo que puedo hablar a nombre de algunas también de mis compañeras, que es un trabajo que hemos venido gestionando de manera pues autogestionada, autogestiva, y en muchos sentidos ha rendido sus frutos porque justamente, al menos lo que me ha tocado ver en transformación de las últimas fechas, sobre todo en torno a la marcha del 8 de marzo, ya es muy visible que muchas de las estudiantes, inclusive antes de ingresar a la universidad cuenta con unas prepas, por su experiencia en la preparatoria, por el acercamiento que tienen hacia ciertas docentes y hacia ciertos colectivos y colectivas, ya se nombran desde el feminismo y participan de otra manera en estas pues experiencias. La pasada marcha del 8 de marzo reunió en Puebla una cantidad bastante importante a pesar de la división como por áreas temáticas que se tuvo en las marchas. Hubo una marcha que acompañó a familiares de desaparecidos y desaparecidas, una marcha del grupo de feministas radicales aquí en la ciudad, otra marcha incluyente con disidencias, que también pues iba con un colectivo de familiares, sobre todo madres de mujeres lamentablemente asesinadas en manos de feminicidas. Y por primera vez vemos rostros sumamente jóvenes en la marcha, aunque ya habían estado participando, creo que esta sí marcó mucho ese escenario, al menos para mí en la experiencia de las otras ocasiones, desde el 2019 a la fecha ha sido una transformación el poder participar en esas marchas y creo que ha sido producto del acompañamiento docente y es importante para mí que se pueda mostrar el trabajo que estamos haciendo las compañeras, por ahí Mailet también que me extendió esta invitación, creo que sabe de algunos de los detalles de los que hablo. Estoy teniendo un poco de problemas para poner la presentación, ya le di en compartir, pero al abrir la ventana no me deja elegir mi presentación de PowerPoint. Ahorita lo voy a volver a intentar. Tal vez sea que está como cerrado. A ver, creo que ya. ¿Ya se ve? Está en proceso. Ok. Está en proceso. Es que a mí ya me sacó de la pantalla Sí, y ya solo veo la presentación. Ya, okay. ya está. Perfecto. Ya se ve, Cari. Pues bueno, para iniciar con esta cuestión de acompañamiento, uno de los procesos que me gustaría comentarles ha sido la situación en la que me he involucrado directamente o a manera personal una vez que iniciaron las solicitudes por parte de estudiantes para diferentes motivos. Primordialmente en la charla me voy a basar en 3 de estos motivos. Uno tiene que ver con el acompañamiento del aborto seguro en casa. Otro tiene que ver con procesos que han vivido estudiantes en términos de violencia, tanto violencia en el noviazgo como violencia intrafamiliar.
y el otro tiene que ver con las disidencias sexuales, que para la carrera en la que yo trabajo es un escenario bastante común. Nuestra población estudiantil tiene un 50-50 de participación entre hombres y mujeres, y las disidencias tanto para hombres como por mujeres son muy abiertas en nuestra comunidad. Sin embargo, esto de pronto pareciera que al naturalizar las expresiones generaron que no haya como una intención, un programa, un acompañamiento formal por parte de la universidad, y entonces se ha empezado a dar desde estos espacios más en confianza. Y personalmente me ha tocado más apoyar en las campañas de detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual, que si bien los plantea la universidad, simplemente son campañas que van acordes ya sea a las fechas como por ejemplo el 14 de febrero, que es regularmente en la que ponen esa campaña, o en noviembre en torno pues a la experiencia tanto de eliminación de violencias como de reconocimiento de las expresiones de sexualidad y el combate hacia el VIH. Y entonces, en ese sentido, una de las primeras experiencias que me tocó experimentar me hizo reflexionar sobre qué herramientas poseía yo como docente para poder hacer esos acompañamientos. Y empecé a trabajar sobre la ética del cuidado feminista, debido a que lo primero que encuentro es que hay un mosaico bastante amplio, ¿no?, de discusiones teóricas que proponen desde miradas hasta obviamente prácticas, diálogos, que se vuelven mucho más sensibles a todos esos matices y a todas las narrativas que poco a poco fui encontrando, tanto en las relaciones de cuidado como en las relaciones sociales en general. Como experiencia, pues sabemos, ¿no?, que en ese escenario escolar como formal se involucra esta relación maestro, maestra, alumno, alumna, alumne, que no necesariamente está explícita para como el planteamiento del modelo que puede llegar a tener la universidad. Particularmente la UAP aquí en Puebla trabaja con un modelo que es constructivista y en cierto sentido tiene grandes fundamentos humanistas, pero somos una universidad muy grande. Al menos en los grupos que a mí me toca interactuar con relaciones internacionales, son grupos que ingresan de 60 estudiantes, y aunque el número no pudiera, pues como para el tamaño que de por sí tienen nuestras universidades públicas, pudiera no ser tan significativo, porque sé que habrá espacios en los que este mismo número multiplica por más, sí es una condición específica que conlleva pues mucha mayor atención por parte de los y las docentes para poder desarrollar actividades que no sean únicamente académicas. Como mencionaban en la semblanza, yo empecé a trabajar en el grupo de tutores. Ese grupo es muy amplio para la facultad. Estamos alojados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que actualmente tiene alrededor de 8,000 estudiantes activos. La matrícula activa de la carrera en la que yo trabajo es de 1,200 estudiantes activos. Y pues regularmente les recibo en las materias básicas. Una de las más importantes para mí es formación humana y social, porque ahí para mí se sientan las bases de ese compromiso con el humanismo y con el contexto pues de trabajo desde el constructivismo social. Sin embargo, es una materia que algunos estudiantes como consideran de relleno. En esa materia trabajo con algunas actividades divididas en 3 módulos: un módulo de acompañamiento para el autoconocimiento a partir de la escritura autobiográfica, un segundo módulo que trabaja sobre el compromiso social, y en ese compromiso social, antes de la pandemia, pues desarrollábamos un trabajo de intervención, ya fuera en una experiencia de alguna casa hogar, de trabajo con animales para su protección, cuidado y obviamente la experiencia educativa sobre el cuidado ético de nuestras mascotas y demás, y algunas otras experiencias que se han ido sumando, entre las que también sobresalen los temas de derechos sexuales y reproductivos. Y en el último módulo trabajamos problemas globales, sobre todo por la experiencia educativa que conlleva nuestra disciplina. A partir de ello, hay un proceso que yo he ubicado como de confianza que se generan con los y las estudiantes en esa materia. Y muchos estudiantes se han acercado justamente a comentar como estas necesidades que tienen
en torno a sus relaciones de cuidado. Al verse ya como una experiencia un poco más cercanas a la adultez, pareciera que hay cierto descuido sobre ese grupo generacional. Y aunque la universidad tiene algunos esfuerzos como el acompañamiento en temas emocionales y psicológicos por parte de un grupo dentro de la Dirección de Acompañamiento Universitario, suele ser insuficiente por la cantidad de estudiantes. Esto ha llevado, sobre todo a mi experiencia, a pensar sobre si existen formas éticas que son típicamente femeninas o masculinas y cómo son. Y entonces genera estas preguntas: ¿quién sabe más sobre esa ética de cuidado? ¿Quién se ha dedicado más tiempo a esas experiencias? Y sobre todo a partir de mi propia experiencia como madre, me involucré en esa condición. Ha sido una experiencia bastante compleja porque por un lado me ha llevado como a reconocer la manera en la que ciertas formas en las que nos pues socializan esa experiencia de la maternidad, evidentemente tendrían que llevarse a la crítica, pero al mismo tiempo me hizo reconocer cómo hay esta intención, no sé si explícita o no, de cuidado y de dedicación hacia los otros cuando ejercemos la docencia. En un taller justamente que daba a finales del año pasado, también sobre estas experiencias docentes en el feminismo y en el acompañamiento, llamaba la atención sobre esta experiencia histórica de las mujeres en el ámbito educativo, sobre todo en el nivel básico. Y estadísticamente, pues encontramos que la mayor parte de la educación básica cae en ese respaldo, ¿no?, que ejercen las mujeres en la docencia, las docentes, las maestras desde el preescolar y sobre todo hasta el ámbito de la secundaria, pero sobre todo preescolar y primaria. Y en el escenario de la educación superior pasa que dependiendo las áreas, vemos a más o menos mujeres. En las ciencias sociales, que es en donde yo me involucro, vemos a una cantidad importante de mujeres ejerciendo su profesión y la docencia al mismo tiempo. Sin embargo, hay todavía procesos que nos llevan a cómo poner más el ojo crítico sobre esas experiencias cuando volteamos a ver otras áreas, ¿no?, como las ciencias exactas, las ingenierías. Y aquí en quién sabe más sobre el cuidado, definitivamente volteo a ver desde la experiencia formativa propia de mis ancestras, pues que regularmente estamos bajo el cuidado de una mujer. No quiere decir que eso pues provea exactamente de una forma mejor, ¿no? Como en ese sentido simplificado de qué es lo mejor para el mundo y etcétera, ¿no? Pero creo que sí hay condiciones éticas típicamente femeninas que rescatar de esos ejercicios de cuidado. Y entonces me voy adentrando un poco más hacia esa ética de cuidado feminista y descubrí pues para un poco tener certeza sobre mi práctica y generar otras experiencias para compartir estos trabajos hacia los años 80. En primer lugar, de Carol Gilligan en 1982, inaugurando este debate y reflexiones en torno a las formas en las que se abordan desde una experiencia como primariamente aislada en esta situación psicológica en torno a uno de sus colegas varones, ¿no?, que es Colbert. Y de pronto, pues, se inauguran estas experiencias diciendo, bueno, esta visión que se tiene desde esta perspectiva masculina podría estar parcializada. Y entonces es necesario que las mujeres estemos también presentes en el debate y que de pronto propongamos estas perspectivas. Hay diferentes voces que no habían sido tomadas en cuenta en situación de cuidado en torno, sobre todo, de infantes. Posteriormente, aparece hacia finales de los 80 la mirada de Joan Tonto, que abre debate sobre no centrarse en las diferencias de género, sino cuestionar el lugar de los cuidados en las sociedades. Porque de pronto no es únicamente útil el hablar de esas experiencias en torno a una visión que sigue siendo binaria, ¿no?, sino de ese lugar que ocupa en nuestro entorno, en nuestro contexto y cómo se ha configurado, qué tipo de cambios hemos podido ver
inclusive desde la experiencia propia, podemos ir haciendo una introspección hacia esas condiciones que nos permiten ubicar, ¿no?, ese lugar en torno al cuidado, que siempre ha estado presente y que de pronto, pues, restarle importancia puede llevarnos a consecuencias como las que de pronto tenemos, ¿no? Simplificando este ejercicio, no sé si tengan como presente algunas de estas expresiones. Creo que en el contexto mexicano, una de ellas vino pues del actual gobierno de manos de Andrés Manuel, cuando al principio de la pandemia lanza esta iniciativa diciendo, bueno, las cuidadoras de los infantes regularmente son las mujeres y si no son las abuelas, ¿no? Entonces vamos a darles este programa para pues darles un tipo de apoyo económico por el trabajo que de por sí desarrollan. Y en un sentido económico, pues no lo veo mal porque se está retribuyendo un trabajo que no es remunerado, pero en un sentido como de esta simplificación en la que seguimos dando ese peso de cuidado hacia una experiencia de lo femenino, pero no dotamos de esa importancia o no tratamos de llevar hacia la crítica, no abordar cuál es la dinámica, pues de pronto también termina simplificando la experiencia. Por ahí Cari, sí. disculpa que te interrumpe. Parece que no nos está avanzando la presentación, se ha de haber quedado pasmada. ¿Quieres checar si Ah, mira, ya se movió. Ya, muchas gracias. Se movió, pero ¿están viendo una diapositiva que habla sobre los cuidados? Sí, así es. Está Pero Sí, perfecto. pero en la pantalla. sí, en la Sí, pantalla. Ah, es que creo que es cuando le doy que dé la presentación completa, que entonces no les llevo a la presentación. ¿Lo están viendo en pantalla completa o dentro del PowerPoint? se ve dentro del PowerPoint. Ujú. Eso fue. Cuando puse el PowerPoint le di que presentar en pantalla completa y supongo que nos lo presentó. No, pero ya se ve. No, esa diapositiva no la habíamos visto, la de qué es la ética. Y quién sabe más, pero vas muy Ajá. bien. Muchas Ok, gracias. bueno, estábamos en esta sobre los cuidados y esa serie de reflexiones justo me lleva a pensar como, ¿qué entendemos por esos cuidados, no? Creo que usualmente tenemos una idea, evidentemente porque todas hemos estado socializadas en esa misma medida, ¿no? Y pues de una manera muy simple nos enfocamos en esta propuesta que hace esta misma autora en torno a que es todo aquello que hacemos para mantener, dar continuidad y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir tan bien como nos sea posible. Este mundo, dice, incluye nuestros cuerpos, nuestros yoes, ¿no? Lo que soy, nuestro entorno, todo lo cual que tratamos de entrelazar en una red compleja que sostiene nuestra vida. Y entonces cuando leí esto la primera vez, dije, claro, aquí viene como esa semillita que yo tenía cuando empecé a trabajar con estos grupos y cuando llegaron las primeras experiencias de acercamiento, ¿no? Cuando un estudiante, una chica, cualquier persona se acercaba y me decía, profesora, quiero hablar con usted, pero no es de la clase, ¿no? Desde que escuchaba esas palabras sabía que iba hacia este entorno, a ese cuidado que efectivamente sostiene nuestra vida y que esa vida no está vista únicamente en ese escenario que muchas veces contempla la visión oficial, ¿no? En el ámbito escolar, que simplemente lo que tiene que ver con los programas de asignatura, con cumplir con rasgos de evaluación, con una calificación, sino que es todo lo que nos ocurre y esa red compleja limita muchas veces la experiencia o favorece que esa experiencia sea vivida con de una mejor manera, ¿no? Entonces empecé a pensar que esto pues no solamente era extensivo a mis estudiantes, sino que también tenía que ver conmigo. ¿Qué parte de lo que yo trabajo y comparto en ese espacio me está involucrando a mí directamente? ¿No? Es mi yo lo que estoy compartiendo cuando imparto una materia y por ende tenía experiencias agridulces, ¿no? De pronto, desde preparar una clase y tú pensar que va a salir así pereciosa, ¿no? Como llevas una actividad, les pides que participen. Ahora creo que con la pandemia ha sido mucho más evidente. La participación está sumamente limitada, tanto por las condiciones de la tecnología, de tener acceso a Internet, un buen dispositivo, así como la experiencia emocional, ¿no? Que están librando tanto mis estudiantes como en mi caso, ¿no?
el saber que estoy introduciéndoles a un pequeño fragmento de lo que es mi vida que a lo mejor no conocían, ¿no? Desde el espacio en el que ahora imparto mis clases, que está dentro de mi casa, cuando mi hijo irrumpe en clases y comenta, por ejemplo, no hables con ellos, háblame a mí, ¿no? Cuestiones de este tipo, que a lo mejor son experiencias que estando en ese otro escenario escolarizado, presencial, pues no se vivían. A mí algunos de estos sí me tocó vivirlos bajo la experiencia de haber tenido a mi hijo y pues haber decidido amamantarlo. La condición de lactancia exclusiva los primeros 6 meses se vio pues interrumpida porque tenía que volver a las aulas y asistió casi un mes conmigo, ¿no? Y entonces daba la clase con el niño en brazos, amamantándolo. El niño pues obviamente se desesperaba, mis estudiantes querían cargarlo, ¿no? Y cuestiones de este tipo que han poco a poco llevado a esta experiencia de manera muy diferente a lo que yo había obviamente pensado. Y entonces este tipo de cuidados también me llevan como a reconocer las partes conflictivas, ¿no? Porque este cuidado tampoco tiene únicamente esa beta maternal, ¿no? Que de pronto a mí sí me ha llamado mucho este tipo de frases en donde algunos colectivas feministas han llamado a esto, ¿no? A dejar de maternar a todas las demás personas, ¿no? Pero en lo personal, creo que esa experiencia ha marcado mi trabajo docente. Quizá me haga falta una palabra para hablar de ese cuidado que se logra ejercer desde ese plano sin llamarlo materno, ¿no? Sin pensar en que solamente se puede asumir como esa experiencia de maternidad, ¿no? Y particularmente detenerme en otras posturas que no son esencialistas, ¿no? Que conllevan más analizar la forma en la que como personas tenemos tanto habilidades, tenemos recursos, herramientas, pero al mismo tiempo limitaciones y posibilidades para decidir sobre nuestra propia experiencia en este ejercicio, para mí, pues docente. Inclusive cómo utilizo mi tiempo libre, porque lamentablemente muchas veces terminamos reproduciendo condiciones de desigualdad y de explotación, ¿no? En ese mismo sentido, pues bueno, encontré el trabajo de Mariluz Esteban, que se enfoca en la llamada etnografía sobre el amor e identificó que las feministas en redes de cuidado desafían con su trabajo de acompañamiento y con el autocuidado ciertas categorías que se han atribuido a ese cuidado asociadas a la atención como forma de dependencia. Y para mí cambiar ese escenario, tener otra expectativa, otra experiencia para nombrar y para dialogar, ha sido bastante interesante. Y entonces empecé a utilizar más como esta categoría de apoyo mutuo. Creo que hoy en día la experiencia que tengo de ese acompañamiento me lleva más hacia ese sentido. No soy una persona eh, que guía o que va caminando del lado de las estudiantes y los estudiantes y les estudiantes, sino que de ellos también recibo este ejercicio de apoyo, ¿no? Que se convierte en prácticas cooperativas, prácticas en las que ya se ven inmersas otras condiciones, desde la actividad política, que mencionaba, por ejemplo, en el caso de estas marchas, de algunas otras pues intervenciones que hemos hecho en el espacio educativo, hasta el tiempo libre, ¿no? He encontrado, pues incluso con todo lo que conlleva la diferencia de edad y demás, hoy en día ya doblo la edad de mis estudiantes y evidentemente no van a tener las mismas expectativas o inclusive el mismo tipo no sé, de agrado hacia actividades extraescolares, pero aún así he podido tener espacios seguros y, sobre todo con ellas. Y pues este acompañamiento es visto desde una experiencia histórica como una clave, ¿no? Porque rescata el conocimiento de nuestras ancestras, nos permite acercarnos a saberes transformadores que tienen que ver con una experiencia diferente a ese proyecto masculino y además capitalista, ¿no? Y nos lleva también a la apropiación de conocimientos, de sanación y de reapropiación de experiencias que habían sido borradas y que sobre todo en el ámbito de la educación superior no solamente son borradas, ¿no? Sino que regularmente tenemos este proceso de invisibilidad, se niegan, inclusive desde un discurso aparentemente cientificista, ¿no? En donde nos dicen que esto no puede estar presente
Por ahí el año pasado, cuando fue creo que la Secretaría de Educación Pública, que hizo unas fichas, ¿no?, de reconocimiento de los saberes ancestrales para mujeres, cuando se dio esta fecha de las mujeres en la ciencia, y la crítica así llovió directa y rapidísima, ¿no? De por qué la Secretaría de Educación Pública, por qué Secretaría de Gobernación y demás estaba reconociendo esos saberes cuando se estaba hablando de ciencia, ¿no? Y pues nuevamente volvemos a ese punto. El pensar en ese cuidado, en ese acompañamiento también conlleva a reapropiarnos de esos espacios, de esas experiencias. Y pues bueno, ahora sí voy a compartirles un poco más desde la experiencia, los 3 escenarios en los que me he involucrado. El primero es el acompañamiento de aborto seguro en casa. Creo que sobre todo, se desarrolló a partir de mi experiencia en la maternidad. Una de las reflexiones de mayor complejidad que me tocó vivir en esa experiencia fue durante el puerperio. Creo que fue el periodo más difícil que he vivido, no solo como madre, sino como mujer. Encontrar esas voces que estaban presentes en mi experiencia formativa y hacerlas vívidas, estar en ese momento en el que evidentemente ya se hacían presentes todas esas experiencias que había tenido formándome alrededor, desde la idea de tú vas a saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, tu cuerpo te va a decir cómo hacerlo, y desde el primer contacto con mi hijo decir, no, mi cuerpo no me está diciendo nada, ¿no? O sea, como no sé hacerlo y tengo que aprender, y es un proceso en el que sí se vive desde una experiencia, obviamente particularmente hablando, puede ser eh, mejor recibida que para otras. En mi experiencia, a pesar de lo agradable que era para mí, en el sentido de haber tomado la decisión, de tener un buen acompañamiento para todo el proceso, de haber tratado de ver todas las experiencias alrededor de ello, fue muy complejo, y empecé a darme cuenta de que podía afianzar esa experiencia en torno a las formas de acompañamiento que había llevado con otras chicas, primordialmente hablando, estudiantes tanto de relaciones internacionales como de otras de las licenciaturas que hay también en el espacio que compartimos en la Facultad de Derecho. Y pues ahí afiancé mi idea de que nadie debe parir si no lo desea, ¿no? Porque esa experiencia me llevó a entender que no todas lo pueden vivir de la misma forma, y que desde el proceso de saber que estás embarazada, tomar la decisión sobre si quieres o no, pues seguir todo el proceso y tener un hijo, hija, hije, pues empecé a también encontrar más espacios en donde podía informarme, en donde podía tener más herramientas para ese acompañamiento. Y creo que bajo esa experiencia empecé a generar, en primer lugar, un espacio que para mí y para ellas fuera de mayor confianza, que podían tener el acompañamiento que necesitaran, no el que yo solamente podía dar. Y en ese escenario entonces generamos, junto con la colectiva Tiamat Cubí, un acompañamiento de manera remota que ha estado activo desde el 2018 hasta la fecha. La experiencia más fuerte creo que me ha tocado en la pandemia, que limitadas por la cuestión de resguardarnos en casa y pues de pronto hasta no conocer a ciertas estudiantes que tengo pues en línea únicamente y que nunca he visto personalmente hablando, pues me llevó a dar acompañamiento por medio de Telegram y de WhatsApp. Encontramos en Telegram un espacio un poco más seguro para poder enviar los mensajes, dar el acompañamiento pues los días que se necesita. Y en ese escenario, el primer año, en 2020, creo que tuve el proceso de acompañamiento más difícil, porque fue una estudiante que no conocía, no era directamente estudiante ni siquiera de la UAP, era una chica que era compañera de cuarto de una de mis estudiantes, y que al acercarse a esta compañera, pues le pidió apoyo en el acompañamiento, y ella nos lo remitió a la colectiva. En la colectiva somos 7 personas y regularmente pues depende de nuestra disponibilidad el que demos el acompañamiento. Si lo hacemos vía remota, pues es todo las 24 horas, no importa el momento en el que nos manden el mensaje. Y en esta ocasión pues yo era la que estaba disponible, entonces me tocó darle acompañamiento a esta chica.
lo hicimos por medio de Telegram y fue un proceso muy difícil para ella, obviamente porque pues la decisión estaba muy firme, pero el procedimiento pues no lo conocía. Elaboramos tanto una infografía como un pequeño manual y en el 2019 impartimos un microtaller de aborto seguro en casa con misoprostol. Esa misma serie de diapositivas es la que utilizamos para compartir con todas las estudiantes y además pues la certeza de que podemos irles llamando o mandando mensajes para saber cómo se encuentran. A raíz de esa última experiencia difícil, porque sí llegó un momento en el que la chica tardó mucho más tiempo en que el misoprostol le hiciera efecto, y cuando empezó pues estaba ya ella muy conflictuada, muy nerviosa, con mucha ansiedad, pero no estaba en el municipio de Puebla, entonces tampoco podía acudir, solamente fue por medio de llamada. El escuchar su voz, quebrarse, estar como con todas esas dudas y que a pesar de que pues pudiéramos decirle lo que fuera en torno a la información, no poder estar ahí cerca, fue algo que sí me movió en el sentido de generar ahora mejores herramientas para la atención y tratar de formarnos nosotras mismas en la colectiva para poder como solventar esos dos procesos. Creo que el proceso a distancia es como mucho más fácil en el sentido pues de que estamos atentas a los mensajes, hacemos una llamada y regularmente todo sale pues como esperamos, pero cuando llega a fallar algo, por decirlo de alguna manera, creo que sí se requiere ese estar, esa presencia, ¿no? Porque esto nos habla de ese cuidado en el que ya somos un apoyo mutuo, en el que podemos tener la experiencia de escuchar, pero al mismo tiempo poder dar un abrazo, ¿no? Como acercarnos. Y esto durante la pandemia pues no se ha podido resolver porque la mayor parte de las veces los acompañamientos que hemos dado son a estudiantes foráneas. Entonces, un poco ha sido la búsqueda de tener mejores herramientas y de generar una red más amplia dentro de nuestras estudiantes para que inclusive algunas de las que han recibido el acompañamiento sean como reciban un taller, una serie de pues sí, como de entrenamiento para que ellas también puedan brindar el acompañamiento en sus municipios ahora que estamos en ese escenario que les hizo volver a sus casas, ¿no? A sus localidades. En el segundo caso, en términos de acompañamiento en casos de violencia y de acoso, bueno, aquí una primera experiencia antes de que la universidad tuviera su protocolo. Ese protocolo se generó para el 2019 de atención a los casos de violencia y acoso sexual en la universidad. La primera experiencia que yo tuve fue con una exalumna, justamente de la materia de estudios de género, una alumna muy introvertida que regularmente en la parte en la que la tuve en el ámbito escolar, en diferentes materias, era muy cumplida, pero siempre fue muy callada. Me contactó vía Messenger en el Facebook y esto ocurrió más o menos en marzo de el 2016. Y lo primerito que me contó es que tenía una experiencia de inicio de violencia con su pareja. Para el momento en el que ella me contacta, estaba viviendo en un municipio del estado de Morelos y ya llevaba algunos años viviendo con esta persona que era mayor que ella, que era abogado y que además trabajaba como para el ayuntamiento local. Tenía un hijo de 2 años y medio. Y lo primero que me cuenta es solamente que había tenido como una discusión con esta persona y le había dado mucho miedo porque había visto la intención de golpearle, ¿no? Poco a poco las pláticas con ella, bueno, obviamente le di mi número celular para que tuviera opción de contactarse conmigo y yo con ella más fácilmente. Y de marzo a noviembre de ese mismo año, el tipo de situación empezó a cambiar, ¿no? Ella empezó a abrirse mucho más conmigo para contarme lo que estaba viviendo realmente. Y justamente en el 26 de noviembre, ella sale del municipio a escondidas del esposo, bueno, de la pareja,
con su hijo, con las pocas cosas que logra sacar de casa. No tenía ni siquiera su INE porque él le había retirado sus documentos, traía una copia de su acta de nacimiento y los documentos de su hijo, y acudimos a un refugio para mujeres en situaciones de violencia. Ese día creo que fue la experiencia más dura que me ha tocado en el proceso de acompañamiento, porque para ese momento creo que no tenía suficientes herramientas. Sí tenía una red de apoyo con la asociación civil con la que participo. Ellas pues me dieron la información sobre el refugio. Yo acudí primero a la central de autobuses por mi exalumna con su hijo. Nos trasladamos al refugio, bueno, a las oficinas en donde nos recibían. Hicieron todo el papeleo. Yo firmé como responsable de esta chica. Y pues bueno, me explicaron, ¿no?, el procedimiento, cuánto tiempo iba a estar, que no había posibilidad de tener contacto, y pues ingresó. Inclusive durante casi un mes yo tuve resguardo de las cosas que traía con ella. Ella se dedicaba a hacer pasteles, entonces traía todos sus moldes, su batidora. Yo los guardé, y el momento en el que salí de esas oficinas y vi su rostro quedándose ahí con el hijo en brazos, fue muy impactante para mí, y me di cuenta que el acompañamiento no se puede llevar a cabo si no tenemos un autocuidado. Y ahí empezó mi proceso de autocuidado. Tenía mucho miedo, tuve mucho miedo la primera semana en la que ella permaneció en el refugio, porque al tenerla agregada en Facebook pude ver que su pareja lanzó como una pequeña imagen para la búsqueda, nada formal, solo así en redes. Y, por ejemplo, algo que me llamó la atención es que él buscaba a su hijo. La información que ponía y la foto que era visible era del hijo. Y al final decía, también está desaparecida su mamá, ¿no? Como la narrativa decía que había llegado a casa y que no estaban y que habían sido secuestrados, que inclusive habían sido sustraídas cosas de la casa. Por lo que ella me había contado, pues era una persona con una reputación muy bien resguardada en la comunidad. Pertenecía a uno de estos grupos como de especie piramidal que están activos aquí en Puebla, que de hecho en esas mismas semanas salió por ahí otro escándalo relacionado con lo mismo, con violencia en contra de mujeres, y fue cerrado el espacio en el que él había desarrollado como su experiencia en esa, no recuerdo ahorita cómo se llama la organización, pero estaba cerca de Plaza Dorada aquí en Puebla. Y, y la familia tenía conocimiento, la familia de él tenía conocimiento. La chica traía comprobantes de haber levantado una denuncia por violencia intrafamiliar en el municipio, traía un expediente médico en donde se daba pues fe de tener fractura de varios dedos de la mano, la nariz y otros momentos en los que había sido violentada físicamente y emocionalmente. Traía una experiencia muy profunda. En el resumen, digamos, que me dan en el refugio, me dicen que había vivido todo el tipo de violencia que me pudiera imaginar, ¿no? Desde el plano sexual hasta obviamente el físico, del que traían pues mayor prueba con estos expedientes. En ningún momento se hizo nada porque al trabajar este sujeto en el ayuntamiento, pues hacía como pues que todo pasara, ya saben, ¿no? Como por debajo del agua, lo resolvía a su modo de manera corrupta, y el interés primordial que tenía era sobre el menor, ¿no? Lo que quería es que el menor se quedara con él y que ella podía irse. Su familia también le había dado la espalda al decirle que pues es algo que ella había decidido y que ellos no podían hacer nada porque ella ya estaba como en manos de su esposo, ¿no? La chica decidió estar solamente un mes en ese espacio y decidió salir por voluntad. Al no cumplir los 3 meses que se involucraban con el acompañamiento que da el refugio, tanto legal como psicológico, pues perdía esa opción y pues firmó un documento, ¿no? Acudí a su salida y aunque la noté un poco diferente porque había reflexionado sobre el proceso, había recibido ese acompañamiento psicológico, me hizo preguntarme, ¿no? Como
en esos escenarios de violencia, en esos círculos de violencia, qué tan factible es que nuestro acompañamiento pues sea desde esta experiencia externa, ¿no? O sea, no sabemos lo que está viviendo la persona y por ende lo que podamos recomendar no necesariamente va a ser lo que se va a seguir al pie de la letra. Y además me llevó también a reflexionar sobre esa dificultad de hacer visible el círculo de violencia. Posterior a ese escenario, los siguientes años, afortunadamente no me han tocado como casos tan drásticos como ese, pero sí iniciales en los noviazgos, en donde se muestran como estos indicios de violencia con el control sobre las estudiantes, sobre el tipo de vestimenta que ellas usan, los comentarios en torno a no te juntes con tal persona, ¿no? Sea mujer o sea hombre, porque me da desconfianza. Los procesos de decidir ir a vivirse juntos y empezar como con estas dinámicas, ¿no? Y entonces esa reflexión la llevo hacia hacer cumplir los acuerdos desde la experiencia del acompañamiento, así como en la experiencia pues que ellas viven en sus relaciones. La dificultad para ver y salir del círculo de violencia me hizo reflexionar junto con la colectiva y lo que generamos fueron talleres para identificar la violencia desde los primeros indicios, desde esos escenarios en el noviazgo y en espacios familiares, ¿no? En donde sobre todo sobresale ese ejercicio de control. En el último, que es el acompañamiento a las disidencias sexuales, pues bueno, lo resumo en dos palabras, respeto y empatía. Por un lado, porque como mencionaba, al ser explícito y un espacio como abierto a estas cuestiones, sobre todo a la homosexualidad, eh, la misma facultad como que ha generado una especie de tolerancia. A mí la palabra tolerancia no me gusta mucho porque creo que no conlleva siempre el respeto, ¿no? Sino se genera algunas veces desde una visión jerárquica, de esa idea de decir, bueno, pues como ya saben, ¿no? Mientras no te metas conmigo, yo no voy a tener ninguna situación contra ti, ¿no? Sobre todo por parte de los docentes varones en el área del derecho, es muy frecuente, ¿no? Que tengan este discurso de decir, a mí no me da ningún pesar que sean homosexuales, lesbianas o cualquier otra orientación sexual, pero, ¿no? Y en ese largo pero, vienen muchas experiencias que las y les estudiantes han vivido en las clases, en los salones de clase, que pues no han sido las mejores, ¿no? No hablan de respeto a sus derechos y obviamente no hablan de empatía. Este acompañamiento inició con las campañas de detección oportuna de VIH. Regularmente, pues hacían 2 campañas al año en la universidad, de manera presencial, acompañadas por el Capacit del gobierno del estado. Y pues acudían con una cantidad de pruebas rápidas, tanto de hepatitis C como de VIH. Esto ocurría pues en un espacio conocido y concurrido para el ámbito escolar, ¿no? Que en primer indicio fue en un espacio que es un área verde que está en el centro de Ciudad Universitaria. Y pues las primeras veces eran unas carpas pequeñas que atendían muy pocas personas porque la mayor parte de las veces no se cumplía ni siquiera con el objetivo de pruebas rápidas. Poco a poco, bueno, la primera vez que yo la vi, yo estaba muy emocionada porque dije, qué bueno que traen esto, ¿no? O sea, podemos asistir al Capacit y nos van a hacer la prueba, pero regularmente esto implica que las y les estudiantes piensen, está muy lejos, tengo que ir muy temprano, ¿no? Y llevárselo al espacio escolar, pues fue como para mí súper bueno. Dando esa materia de formación humana, les pedí que acudieran, les daban una charla y después les hacían la prueba. Les dije, al menos acérquense a la charla. Si no quieren hacerse la prueba, pues después de la charla yo creo que es muy probable que sí se la quieran hacer, pero si no, al menos acudan a esa experiencia, pues que también es formativa. Les repartían anticonceptivos, tanto preservativos para varones, para mujeres, anticonceptivos orales. Y bueno, era una experiencia para mí como muy, muy buena. Casi nadie asistió. Eh, Terminé solicitando al área de la Secretaría de Salud que nos dieran esa plática en el aula para que pues fuera completamente directo. Y en los años posteriores empezaron a crecer
el número de convocatorias que se abrían, y en la última, previa a la pandemia en 2019, esta estuvo acompañada de una revisión más amplia. Era una campaña de salud que tenía revisión desde azúcar, colesterol, les daban una plática sobre la alimentación saludable, cuestiones de este tipo, y aparte estaba esa parte de la carpa en donde venía la cuestión de derechos sexuales y reproductivos y las pruebas rápidas. Y en una de esas ocasiones, creo que fue en el 2017, quienes fueron conmigo, ya no de la materia de educación, perdón, se me fue el nombre, básica, sino ya de séptimo, octavo, que son los que cursan estudios de género, acudimos, en lugar de tomar la clase, fuimos todos y todas a hacernos las pruebas, y lamentablemente uno de mis estudiantes homosexual eh, tuvo una prueba positiva, fue canalizado al Capacits, acudió al siguiente día ya a la prueba de sangre ELISA, y pues bueno, ahí di el acompañamiento para poder hacer el convenio para su tratamiento con retrovirales. Afortunadamente inició en muy buen momento, y hoy en día, desde hace 4 años, tiene carga viral cero, ¿no? Y entonces ha tenido la oportunidad, pues, de seguir disfrutando su experiencia tanto en la universidad, ahora ya es exalumno y ya se encuentra laborando, y también convertirse en una persona que ha podido transmitir eso que ha tenido como experiencia a otros estudiantes y a otras personas en general. Em, Otros, sobre todo alumnos homosexuales, tuvieron momentos de dificultad al hacerse la prueba rápida y salir positivos, pero afortunadamente fueron falsos positivos, y ya las pruebas más a fondo no he tenido otras experiencias. Y pues este proceso me llevó también a entender que independientemente de que pensemos que son adultos, adultas o jóvenes en esa edad, entrando a esa edad adulta, siempre necesitan de esa mano que les apriete cuando están tomándoles la sangre, y de el segundo momento, ¿no? Cuando reciben la respuesta, el resultado, y de pronto pareciera que no va a haber nadie, y a veces no solo me ha tocado estar a mí, ¿no? Han estado otros compañeros y compañeras estudiantes en esos procesos, y ha sido bastante bueno para mí en ese sentido de llevar esa experiencia a un nivel de atención de su salud sexual que no sea recriminatoria, que no sea este proceso que muchas veces sí viven en el ámbito del sector salud, ¿no? En donde antes de, por ejemplo, de entregarles los condones, que les envío al sector salud a pedir anticonceptivos, lo primero es que les digo, pidan anticonceptivos y que les digan cuáles tienen, ¿no? Y lo regular es que tienen condones, ¿no? Si son mujeres, no les quieren dar condones. Si son varones, les dan hasta una caja que trae 100 condones, un lubricante. O sea, obviamente es muy diferente el trato que reciben mujeres y hombres. Y lo que sí que está presente es un trato que, que les hace sentir incómodos, porque les tratan como desde esta visión así bastante, pues aparte de déspota, como generando una situación en la que les ven como mal, ¿no? Cuando pues es ejercicio de sus propios derechos. Y ahora creo que algunos han, afortunadamente, con este acercamiento que ha tenido la universidad hacia esos escenarios y una campaña más local, más interna, se han sentido en un espacio más seguro, y entonces han podido pues concretar desde las pruebas hasta obviamente pues ya sus tratamientos, ¿no? Y como mencionaba en reflexión de esos 3 procesos, el más fuerte para mí ha sido la necesidad del autocuidado. El saber que esa trascendencia social que tiene el cuidado está vinculado, por un lado, a características propias que tienen todas las personas, ¿no? Que, por ejemplo, vemos en el trabajo de Judith Butler con esta idea de precariedad, vulnerabilidad y dependencia. Bajo esta mirada reflexiva, vemos que en la medida en que el cuidado
que convierte una vida posible en una vida cierta, es un punto de partida fundamental para reconocer nuestra interdependencia con las otras personas. Y bueno, esto está también anclado a ciertas experiencias históricas. En la cultura anglo-europea vemos que hay una serie de actividades que tienen un objetivo: proporcionar bienestar físico, bienestar psíquico y emocional para las personas, pero que generalizan y de cierta manera naturalizan la articulación de este tipo de experiencias o actividades con el sistema sexo-género, con el sistema de parentesco y la edad. Y creo que aquí es importante reconocer que el trabajo de cuidado no solamente puede articularse desde esta experiencia, y obviamente tendría que articularse desde una visión no estereotipada de cada una de estas experiencias, para poder dimensionar de otra manera esa experiencia de cuidado y por ende de autocuidado. Desde el planteamiento feminista, pues vemos esos enfoques, ¿no? El que fue al principio al que me acerqué, que es la ética del cuidado, y un segundo que es el enfoque materialista y no diferencialista de la atención, en donde vemos ya una experiencia de diálogo con otras condiciones, primordialmente con la antropología, y donde hay una responsabilización diferencial que respecto al cuidado se ha tenido bajo esa mirada dicotómica entre hombres y mujeres, fundamentalmente a partir de la división sexual del trabajo, ¿no? Que tendríamos que llevar a esa crítica para que eh, haya un empeño mucho más efectivo sobre las experiencias de cuidado y no solamente segmentarlas hacia esa condición binaria. Esto también ha generado un desplazamiento en las políticas feministas, desde las políticas que ubicamos como políticas de redistribución equitativa hacia las políticas de reconocimiento de la identidad entre los años 70 y 80. Se produce este desplazamiento en un entorno de globalización económica, ¿no? Que ha agudizado las desigualdades económicas, y el enfoque ético del cuidado va a estar más enfocado en el reconocimiento de la diferencia, de la identidad, mientras que el materialista está más enfocado en la redistribución. Debemos tomar en cuenta dentro del feminismo, independientemente de la experiencia que tengamos en torno a él, que cada uno de los aspectos de los que se nos hablan en esas políticas son importantes para reconocer que la posición ética es posible cuando reconocemos los deseos, los sentimientos, las pasiones, las contradicciones que habitan a todas las mujeres y a todas las personas, y la forma en la que elegimos sobre ello, sobre esos deseos, esas pasiones, asume una responsabilidad tanto para el bien personal como para el colectivo. Y entonces dejamos de basarnos en esa visión un tanto esencializada de las virtudes femeninas como por excelencia, ¿no? Esa idea de abnegación, de obligatoriedad, de instinto, y más nos vamos por el contexto de realidad que ha permeado pues nuestra estructura, ¿no? De crecimiento y por ende de trabajo. Existen límites culturales e históricos en el concepto de cuidado, que es importante mencionar, porque, como mencionaba, hay una visión también bastante crítica que... Muchísimas gracias por esa palabra, por esa voz compartida, y pues a enredarnos, me encantó esa de la enredadera. Y eso, ¿no? Cómo compartimos para enredarnos cada quien según sus modos, y eso, no estar solitas, sino irnos acompañando en ese proceso de organización, pues, ¿no? Cada quien en los lugares en donde está y todo. Muchísimas gracias, Cari. Bueno, nada más es preguntarte si es posible poner la presentación que nos diste. Hay un sitio de la Feminaria donde ponemos libros, donde ponemos, grabamos esta presentación para subirla y para que tengan acceso pues las demás
compas y compes que quieran saber de todo lo que andamos haciendo acá en la Feminaria. Entonces, no sé si está bien para ti subir también esta presentación para integrarla al sitio de la Feminaria, y si tienes algunos libros, folletos o lo que sea para que pudieran servirnos para estos acompañamientos y todo según nuestros lugares donde andamos, pues también para ponerlos acompañando este espacio, Cari, pues preguntarte y pues agradecerte de todo corazón. Muchas gracias. Sí, enseguida les hago llegar a la presentación y ahorita checo en los materiales que podemos compartir. Creo que algo que nos ha faltado mucho en la colectiva es sistematizar todo lo que hemos hecho. Creo que llevarlo a ese plano visual, ¿no? De tener algún tipo de manual, alguna infografía. Todavía estamos trabajando en ello, pero tenemos ya algunos de esos materiales, entonces con mucho gusto yo los comparto. Buenísimo. Y así enredándonos con lo que tengan, pues también nosotras podemos también colaborar y demás. Sí, Perlita. Muchas gracias, Cari, por todo lo que nos has compartido, por de verdad a mí me deja muy, muy interesada, incluso en ponerme en contacto contigo después. Ya estoy experimentando llevo 3 casos de intentos de suicidio de estudiantes. Por lo que cuentas, creo que entonces no son, o sea, esto está más cercano, más intenso, necesitamos más herramientas para ello. Y me gustaría mucho, si pudieras. Muchas gracias. Sí, con muchísimo gusto. Les puedo poner aquí mi número del WhatsApp y en redes sociales. Bueno, yo estoy con mi nombre completo en Facebook y la colectiva sale como Colectiva Tiamat Cubí. Acá lo pongo. Bueno, lleva apóstrofe, creo que no me salió. En Facebook y en Instagram estamos. Y en Twitter también tenemos cuenta, pero ahorita no recuerdo si también es solo así, Tiamat Cubí. Y con mucho gusto por nosotras, excelente podernos sumar y compartir, seguir compartiendo estas experiencias. Y nada más me queda también me quedo con la curiosidad para otra compartición, Cari, de también tu compartencia y aprendizajes con la criaturita que andas criando, que andan criando, y eso, que también ese es otro acompañamiento hermosísimo, también escuchar las voces de las criaturas, de las pequeñines, los pequeñines. Sí, creo que también es un tema que me ha trastocado muchísimo. Sí, sí es una experiencia de mucha diferencia desde el embarazo hasta ahora y con mucho gusto. Yo encantada. Muchas gracias. Es más, hasta que los mismos niñas, niños, niñes hagan sus propios fanzines, sus cuentos, ¿no? Sí, también. Sí. Bueno, muchas gracias, compas.